en, en integración con los estudiantes del equipo de revisoría fiscal. Hoy vamos a hablar de un proyecto que se genera desde el aula como innovación en la gestión empresarial en la materia de revisoría fiscal. Entonces, los participantes es Alejandra Tapiosol, Chavarría, ustedes, en este caso, Sandra Marcela Espitia González. Entonces, aquí le cedo la palabra a la estudiante. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con la introducción. En Colombia existen entes de propiedad horizontal que no cuentan con un sistema integrado de gestión de control interno. Pues debido a esto, pues nace la necesidad de hablar sobre el tema de la propiedad horizontal y pues sobre el control interno de esta. Nos basamos sobre todo pues en el conjunto Portón del Tejar, buscando minimizar el riesgo y evitar los fraudes y mejorar las relaciones de los copropietarios. Muy bien. Le cedo la palabra a mi Plantean. compañera. Muy bien. Buenas tardes. Bueno, como planteamiento del problema tenemos el desconocimiento de regulación y responsabilidades del revisor fiscal. Segundo, la falta de estatutos en las propiedades horizontales donde se especifique la solicitud del cargo del revisor fiscal. Tercero, la pérdida de recursos por parte de la entidad por nombrar contadores que no responden con su patrimonio. Cuarto, la información sesgada por no tener profesionales de revisoría fiscal que emitan un juicio mediante un dictamen. Y quinto, falta de verificación de la teoría del triángulo del fraude, y ahí lo tenemos referenciado. Muy bien, del doctor Ortiz Paniagua. Muy bien. En el caso de material y métodos, nosotros utilizamos, partimos de que la investigación es cualitativa, partimos de la regulación, es decir, utilizamos fuente secundaria y primaria, en donde miramos artículos ya de publicaciones a nivel nacional. También miramos a nivel internacional en el caso de que la revisoría fuera del contexto de Colombia tiene otro nombre, o sea, tiene, es decir, se vigila como una comisaría o como una interventoría. Entonces, bajo ese escenario se miraron otros enfoques, digamos, otros antecedentes regulatorios. El enfoque, partimos de un método analítico, es aquel método donde yo voy a desmembrar todo el proceso y voy a utilizar, digamos, aquí el enfoque es mixto, partiendo de la parte cualitativa para llegar a la parte cuantitativa, en donde Díaz Arias aquí nos dice, es importante seguir el paso de un proceso de, así sea la construcción de cualquier documento, manual o cualquier herramienta que se le incorpora a una empresa. Entonces se utilizó primero técnica de observación, se hizo una encuesta, se hizo entrevistas y se aplicó unos documentos, es decir, una herramienta que ya tenemos, en este caso, se adapta la herramienta para específicamente este caso específico. Y pues obviamente en la entrevista es semiestructurada y de profundidad. La metodología, en este caso para el tema de la muestra y la población, se escogió solamente este conjunto como prueba piloto, obviamente para poder abordar la temática en NI y NIAS. NI es de normas internacionales de información financiera y NIAS de normas internacionales de aseguramiento. Es por ello que digamos que toda la información que se está preparando en todos los conjuntos debe ser planeada, se debe hacer un seguimiento y pues obviamente para poder elaborar el manual se tuvo que tener información, informes de, digamos, de la institución como tal. Ahora bien, para esto, este proyecto tuvo unos antecedentes referenciales que son las leyes. La revisoría fiscal en la parte de propiedad horizontal arranca con la ley 58 del año 31, donde las super sociedades establece, digamos, las incompatibilidades que deben tener un revisor fiscal, que no pueden ser familiares, que pues obviamente tienen que ser personas que tengan todas las características, que no haya, digamos, coacción a ese profesional. La ley 73 del 35, donde le dispuso a las sociedades anónimas tener revisor fiscal, el decreto 1946, donde, digamos, aquí hay, en este momento tenemos bancos o entidades que les exigen tener revisor fiscal y es ahí con ese decreto nace la figura
el decreto 1357, donde habla de esos contadores que fueron juramentados y que hacían la función de revisor fiscal. Además, posterior a ello tenemos el decreto 2521 del año 50, donde ya organiza toda la reglamentación para revisores fiscales, y en el año 56 con el decreto 2375, que es promovido por el Instituto Nacional de Contadores Públicos, reglamentan ya la profesión, digamos, a los juramentados, y nace bien ya las funciones específicamente con la ley 43 del 90 posteriormente. Sin embargo, hay una ley antes, que es la ley 145 del 60, donde ya especifica cuáles son las funciones del revisor fiscal para firmas, y entonces es ahí donde se genera los dictámenes, y por eso el revisor fiscal responde con su patrimonio. Es decir, bajo ese esquema de esa ley, ya el revisor fiscal tiene una responsabilidad supremamente robusta, diferente al contador público. Obviamente, pasamos con la ley 43, que es donde ya hay muchos artículos allí, donde está el código de ética, donde están las funciones del contador, y digamos aquí nacen los requisitos y sanciones en las cuales tiene el revisor fiscal por no llevar papeles de trabajo, que es, digamos, una de las debilidades que existen en casi la gran mayoría de conjuntos de propiedad horizontal a nivel nacional, en este caso en la región de Santander, pero no es solamente Santander, sino a nivel país. El decreto 2160 con Entonces decíamos, pero es que tenemos que entregar una información real. Ya nos están diciendo, no confíen, sino debemos de ser fiables. Es decir, tenemos que hablar con la verdad. Entonces, los conjuntos no eran un grupo aparte, tenían que estar inmersos en esa ley. Y pues la ley 675 del 2001, que es la que habla todo lo del tema de propiedad horizontal, es donde nos incluye a nosotros tener conocimiento de esta ley para evitar que este grupo de empresas se vea afectada, primero por daños a las copropiedades, segundo por pérdida de recursos, y tercero porque efectivamente eh, por desconocimiento los copropietarios terminan nombrando administradores, ejerciendo cargos de contadores cuando no tienen ni siquiera la tarjeta profesional, y por eso vemos que hay pérdida de recursos en las organizaciones. Y por último, hay la ley 2195 del 2022, que fue aprobada este año, que es la ley de transparencia y código de ética empresarial, donde a aquellas entidades, por lo menos conjuntos de propiedad horizontal, que en los estatutos diga que se debe nombrar revisor fiscal y tienen un contador, entonces ellos están, primero que todo, pasando por encima de la ley porque hay un estatuto, y la ley exige que cuando se manejan recursos de terceros debe existir un revisor fiscal. Y más aún, con esta ley nueva del 2195, donde si el conjunto llega a estar involucrado en temas de corrupción o algo, o de fraude, lo pueden sancionar. ¿Con cuántos salarios mínimos? 200 millones de pesos. Entonces, este tema muy poca gente lo conoce porque es nuevo. El régimen de propiedad horizontal es un régimen supremamente interesante. Nosotros como revisores fiscales tenemos que tener un control interno, las empresas deben tener sus manuales. Aquí hay muchas empresas en Bucaramanga, pymes, y no es ajena en el caso de los conjuntos de propiedad horizontal que no tengan manuales, porque todos los manuales deben cumplir con las normas de auditoría, las mías, las normas de aseguramiento, la 230, la 300, la 315, la 320, la 500, la 505. Cada una de esas normas habla, por decir, de los papeles de trabajo, de la materialidad, de la evaluación de riesgos, de la evidencia, de cómo se hace el paso a paso. Entonces, pues obviamente, digamos que para este caso el conjunto, pues tenemos el antecedente de la ley 43 del 90, donde se compila todo en un decreto único reglamentario que es el 2420 del 2015, y es ahí como que nos dicen, buenos revisores fiscales, en cada entidad debe haber un modelo de control interno, y esto es un estudio que se le hace a la organización porque arranca de qué, de que conozcamos la entidad, pero antes de conocer la entidad, digamos que los profesionales deben conocer cuáles son esas 13 funciones que deben ejercer. Entre ellas, digamos que teníamos 9 por el Código de Comercio, pero en este momento, digamos que incluyeron
4 más, ¿por qué? Porque ahora nosotros tenemos que reportar al SARLAC, que es un monitoreo que hacen organismos de operaciones sospechosas, que es el sistema de administración de riesgos y lavado de activos. Y mejor aún, nosotros tenemos que ser atestiguadores a favor del Estado, entonces tenemos que financieros que digamos que en este caso, si la entidad no lo tiene, pues obviamente vamos a cargar. Para esto se hace con un diagnóstico a la empresa, se mira cuál es la debilidad, qué es lo que no tiene control. Aquí se determinó que la empresa no contaba con ningún control, se hace una evaluación del ambiente de control completamente, con base en esa evaluación de ambiente de control para decir si están óptimos, están aceptables o están bajos, se hace una evaluación de riesgos a este conjunto específicamente, aplicando todas las guías, ¿no? Porque tenemos riesgos inherentes y riesgos de control, y cada riesgo tiene un peso relativo. Entonces, con base en eso se diagnostica qué es lo que más está mal. Mire, en esta institución la propiedad, planta y equipo está en rojo. Quiere decir que el riesgo es alto y los ingresos están en rojo. Esto a mí como revisora fiscal me llama mucho la atención. ¿Por qué? Si en el hecho de que las estudiantes están haciendo el diagnóstico y estamos viendo que están en riesgos, ¿qué quiere decir? Que no hay una buena conciliación de cartera, que los recursos, algunos los reciben los vigilantes, otros los está recibiendo la administradora y otros se están consignando. Quiere decir que hay un desorden y a eso toca colocarle cuidado, porque por eso es que se pierden recursos. Cuando se establece ese manual, tenemos que tener una estructura completa de la empresa, conocer qué manual de funciones tiene, en este caso, el conjunto. Entonces, hay un manual para el administrador, hay un manual para el revisor fiscal y hay un manual para todas las personas que estén involucradas. ¿Qué quiere decir? Que yo sé cuáles son las funciones de cada uno. Si yo sé cuáles son las funciones, también tengo que hacer el manual, o mejor dicho, el sistema de registro, cómo se debe registrar, cómo se debe hacer seguimiento, o sea, un manual de procedimientos, sobre todo de cada área específica. Vamos a manejar efectivos equivalentes, vamos a mirar propiedad, planta y equipo, vamos a manejar cartera, ingresos. Entonces, en todas las áreas involucradas se tiene que hacer cada manual de procedimiento. Aquí tenemos uno, que es el de caja menor. Aquí vemos que aquí hay un procedimiento que tenemos, en este caso, el programa de auditoría y en este caso estamos viendo abajo en la imagen cómo se le hace la sumaria a esa operación, solamente ese rubro. Pues si ustedes se dan cuenta, ellas hacen una herramienta completa de normas internacionales de auditoría, donde dice papeles de trabajo, archivo permanente, y así va llevando cada una el control. Quiere decir que esas son sus evidencias como revisora, pero que también deben quedar plasmadas en el conjunto, porque es que los revisores son hoy unos, al otro año ya escogen a otro. El conjunto debe tener trazabilidad en el momento que llega a tener una unidad administrativa especial como la DIAN o la UGPP. Entonces, finalmente estamos concluyendo con este proyecto de los chicos, en este caso, primero, que se partió de un diagnóstico, que para ellos se hizo una matriz de riesgos y posteriormente se crea el manual de propiedad, en este caso, de control interno para la propiedad horizontal. Eso le permitió a ellos encontrar hallazgos, realizar sus propios análisis de pensamiento crítico, aportarle, en este caso, al conjunto y decir cuáles son esas inferencias, en dónde se está cumpliendo el triángulo del fraude, cómo poder minimizar esos riesgos al interior de la organización. Y esta investigación se hizo como un producto, nosotros le llamamos los IGs en las unidades tecnológicas, que es innovación en la gestión empresarial, como contribución de la academia al sector empresarial. Y aquí tenemos las referencias específicamente de lo que se trabajó. Muchísimas gracias a todos y si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto estamos atentas todas a responder.